Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Me atrevo a sugerirle que pongan su caridad en esas cristianísimas manos, corazones con ancho ánimo de servicio al prójimo más carenciado, a ese proletariado rural. Y esa institución alarga esos magros recursos con los cuales le hace frente a problemas gravísimos de medicamentos y o tratamientos contra el cáncer, una enfermedad catastrófica como es el cáncer. En áreas, como he señalado otras veces, áreas muy débiles desde el punto de vista de los recursos de las familias rurales, porque no hay activos. La familia rural tiene pocos activos con qué hacerle frente a problemas tan serios como son lo que ocasiona esta enfermedad, que es el cáncer. Apoye al patronato, dele fortaleza económica para poder servirle a los demás. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra oportunidad para apoyar una institución que salva a jóvenes que están en alto riesgo, los eleva a la categoría de verdaderos
ciudadanos de servicio al país. La congregación religiosa de la Iglesia Católica, que son los salesianos, cuidan de esa institución, regentan esa institución para formar esos jóvenes. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en el Distrito Nacional. Bien, vamos a iniciar el programa saludando y quejándonos al mismo tiempo de la institución que tiene que ver con la interdicción, diríamos, de las drogas, el caso de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ha venido haciendo un trabajo efectivo de captura, porque esas fotos de portada muchas veces que acogen con mucho gusto y muy amablemente también los periódicos, los medios y los noticiarios para fines de que la gente conozca el trabajo de esa Dirección Nacional de Control de Drogas, y eso uno lo valora y hay que valorarlo, porque perseguir droga es demasiado tentador, y uno sabe cómo son los militares de estos países como los nuestros, que no son, diríamos, son profesionales de las armas, pero cobran como obreros no especializados, se puede decir, pues son salarios tan bajos que uno sabe lo tentador que es trabajar para la interdicción de las drogas, que tiene tanto valor y que están en manos de gente que no le tiembla el pulso, como dicen, para ofrecer muchísimas veces más el valor que gana un militar o un policía de estos que trabaja en el área de la interdicción de la droga. Entonces uno sabe que cuando se trabaja con esa seriedad y con ese deseo de servirle al país, uno tiene que valorar eso, y no vamos a minorar el trabajo de esa Dirección Nacional de Control de Drogas. Por el contrario, hacerlo sentir cada día más necesarios y más útiles todos los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que laboran en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Decenas de toneladas de droga en los últimos 2 años son cantidades muy considerables. Y eso está muy bien. Desde luego, yo particularmente, a mí me queda la impresión que ¿qué pasa con la inteligencia militar? ¿Por qué no caen los capos? ¿Qué pasa con eso? Es decir, tanta droga. Y República Dominicana, que era vamos a llamarle también así, un importante pasadizo, un amplio pasadizo para las drogas. Hoy no solamente es el pasadizo por vía de sus muelles y aeropuertos, que son de mucho flujo y de mucha actividad, sino que República Dominicana ya es un almacén de droga, según señalan los especialistas en eso. Es decir, aquí se está almacenando una gran cantidad de droga como una forma de un centro de distribución, como se dice. Y eso no es sano. Uno lo sabe que eso no es sano. Pero yo creo que donde hay una cantidad de productos tan costoso como es la droga, que son muy costosos o le dan un valor extraordinariamente alto en el mercado a esas sustancias. Entonces, ¿dónde pasa eso? Tiene que haber una suerte de oligarquía de las drogas, tiene que haber oligarcas de droga, porque no es verdad que eso va a estar en manos de pecadores o de simples buscones o mulas, o lo que reclutan las mulas, ni siquiera son esos. Hay gente con más poder y con más vigilancia y con más protección. Y eso en los últimos 2 años no hemos visto caer uno de esos capos. Uno no hemos visto de aquellos poderes de la droga, aquella gente que
que usted sabe que tienen nombres hechos en las drogas. Vimos el caso del abusador, el señor abusador, que le dice. Pero él se ve que tenía un liderazgo en el sector. Pero yo he dicho, muchas veces lo he repetido aquí, que por ejemplo, en años anteriores cayeron hombres importantes de la droga, porque Quirino no era un hombre cualquiera. Quirino Ernesto Paulino, y ese equipo de Quirino, cuando estaba el señor Maconi, qué sé yo quién, y Toño Leña, y Eduardito, y qué sé yo, bueno, y Vladimir, qué sé yo, unos muchachos parece que movían muchas actividades de droga. Y que eran una especie de soldados del señor Quirino, que Quirino lo detienen, lo extraditan y allí le cumple 9 años a los Estados Unidos preso y además negocia con los Estados Unidos informaciones que él parece que manejaba muy importantes y entonces luego le liberan. Y el hombre se ve que tenía una organización poderosa que se desmontó bien. Luego viene un señor Toño Leña y vienen otros señores por allí, un qué sé yo quién Kilo y otro Quitatén y qué sé yo quién. Unos muchachos parece que eran poderosos también en el microtráfico en la capital. Y otro, como ese señor Toño Leña, como exportador prácticamente para Puerto Rico. Detienen a un señor Cabrera por un asunto de unos crímenes y una cosa de esa. Un señor apellido Rizic, creo que le dicen el Gallero, no sé, yo creo que está preso todavía. Entonces, esos muchachos, esos jóvenes, pues son jóvenes, o fueron jóvenes, eran gente con una importancia en la distribución y en el tráfico de esta droga. Tipos poderosos, pero todavía un hombre como Figueroa Agosto, toda una organización criminal montada, con todo un cuerpo de élite, diríamos, de asesinos a sueldos, de sicarios. Esa gente fueron todos detenidos y desbandada, esa banda fue desbandada. La gente de una banda de Baní grande que manejaba mucha droga en Baní y que asesinó a una serie de gente allí. Todo eso fue desmontado. En Santiago se desmontaron 4 o 5 grupos, un tal del Boricua, el Indio del Valle, que se una serie de organizaciones que se desmontaron. Entonces, no se capturaba mucha droga, pero se agarraban entonces a los dirigentes máximos de la droga. ¿Y qué ha pasado ahora? Se detiene mucha droga, pero no caen los capos mayores. ¿Qué pasa ahí? O sea, no se ha dado una explicación de eso. Y yo creo que la Dirección Nacional de Control de Drogas está en el deber de decirle al país por qué no caen. O es que eso no tiene jefe ya. La nueva estrategia de los que manejan ese negocio ilícito es el de que no hay cabezas que mandan, sino simples subalternos o lugartenientes. Yo no entiendo de eso. Pero, repito, uno no le puede negar los éxitos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero quedan esas interrogantes, pienso yo. Y ojalá yo esté equivocado, porque no es fácil luchar contra ese tráfico ilegal de estupefacientes porque se corre riesgo de morir y riesgo de ser agredido y riesgo de usted ser sobornado y qué sé yo, o traicionado por sus propios compañeros. No es un negocio, además no es un trabajo de fácil desempeño, hay que decir esa verdad. Bueno, aquí hubo una marcha, pero yo le voy a llamar a ese menjure, porque eso no puede ser una marcha que es un verdadero menjure, una marcha conmemorando el Día de la No Violencia contra la Mujer. Pero es que aquí se quieren mezclar las cosas. Y los menjures son eso. El menjure es esa mezcla de cosas raras, de pócimas.
diferentes pócimas y dan un menjurje. Y en esa marcha, yo no sé por qué, si se va a conmemorar una fecha como de tanto respeto, como es el de recordar las hermanas Mirabal, 3 heroínas nacionales y del mundo, porque sobre su crimen se escoge esa fecha para internacionalizar la lucha contra la violencia femenina o a las mujeres. Entonces, una fecha como esa, para conmemorar el valor, la entrega, la feminidad de estas damas. Y, señores, damas todas con sus hijos y sus nietos que están ahí. Familias ejemplares de cristianísima formación, esa familia de las hermanas Mirabal Reyes. Entonces, una fecha así, que vengan y que esta manga de sinvergüenzas, como yo los catalogo así, y que se pongan bravos, porque a mí me da lo mismo que se pongan bravos. Gente de una calaña, como se dice, porque díganme usted, lesbianas y homosexuales, LGBT, y otros pro-haitianos, negando al propio país, a un país que estas damas, las damas fallecidas, que lleva esa fecha, se conmemora ese hecho abominable de su muerte, y que estos sinvergüenzas tomen este acto ese día para venir a manifestarse a favor del aborto, a favor de los homosexuales, de las conductas lésbicas, y además de traicionar al país, de traición a la patria, cuando estas damas, señores, y sus maridos sufrían los rigores de las torturas de la 40. A Manolo, un hombre como Manolo Tavares, que sufrió todas las torturas inimaginables, yo creo, ahí en esas cárceles de la 40, que hasta las uñas dicen que se las sacaban a la gente, una cosa de que eso es inenarrable. Que ver cómo murió también Manolo y cómo murieron estas damas, señores, para que un día sagrado como ese vengan todos estos sinvergüenza hablando de cosas que no tienen que ver con la fecha, porque eso incluso, si vamos a ver bien las cosas, las mujeres que salieron apoyando el aborto ahí son agresoras contra niñas que llevan en los vientres. Entonces, ¿cuál es el cinismo que presentan de la no violencia a la mujer y entonces ella matando a la niña que llevan dentro? Entonces, ¿cuál es el problema? Es decir, que mejor se larguen de esas marchas, que esos cínicos se larguen de ahí y que no le conmemoren el día de la no violencia a la mujer, que no lo conmemoren ese grupo de sinvergüenza, porque una lesbiana o un homosexual, ¿no? Esas son cosas que cada quien, si usted lo quiere serlo, y eso es un derecho que usted tiene, serlo lo que es. Si usted es lesbiana o usted es homosexual, no importa. Ahora que usted quiere exhibir esta conducta como que ustedes son agredidos por ser mujeres, hombres parecidos a las mujeres y mujeres que parecen hombres pero que por ser así entonces las agreden. Pero uno sabiendo que eso no son más que, bueno, ¿cómo no le puede decir a eso? Es abrupto y exceso de un protagonismo y de estar en el medio y de querer lucírsela, porque son colectivos que están amparados en ayudas internacionales, porque todos se buscan, como dicen. Yo no sé por qué son tan unidos. Usted ve esos pájaros de todos los sitios del mundo y buscan el mismo nido todo. ¿Por qué?
Porque que son colectivos que se buscan, se atraen y tienen recursos y hacen muchísimas cosas, porque hay gobiernos que favorecen eso y que lo pagan. ¿Para qué? Para que haya menos gente en el mundo. Porque si hay 8.000 millones de seres humanos, a la hora que hayan 10.000 millones de seres humanos, la tierra va a temblar, como se dice. Los recursos van a hacer falta. Por Dios. Pero eso me pareció, ese menjurje, me pareció un exabrupto. No, ni siquiera un exabrupto. Eso es una falta de respeto a la memoria de esas damas que fueron las hermanas Mirabal y que su martirologio fue lo que ha motivado que ese día sea de conmemoración en el globo, en el mundo, en el universo, de la no violencia a las mujeres. Por Dios, vamos a respetarnos. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, por segunda oportunidad, el periódico El Listín Diario les revela a estos gobiernos que como el gobierno anterior y los anteriores fueron gobiernos que se dedicaron a promover los consulados dominicanos en Haití como verdaderos colmados. Lo dijimos nosotros muchísimas veces, lo hemos venido diciendo. Yo, desde los tiempos de Hipólito Mejía, venimos nosotros señalándole a los gobiernos, a ese gobierno de Hipólito Mejía, que tomó esto todavía con más relajo, aunque lo tomó con ese relajo y esa falta de respeto al país. Pero por lo menos ese gobierno de Hipólito Mejía fue franco, porque entendió que ahí lo que había era un negocio. Pero el gobierno, un gobierno, desde luego, típico de la cortesanía y de la vulgarización de los valores, pues tomaba eso como un relajo. El presidente de la República decía, no, es una intendencia. Y yo le voy a dar a mi gente, le voy a dar 1 año a cada uno para que vayan y se hagan ricos. Ustedes están oyendo cómo era el relajo. Esa era la conducta. De que
se nombraban, y yo recuerdo que comenzando el gobierno del señor Hipólito Mejía, se nombró un cónsul en Puerto Príncipe que se vendía la visa como si fueran frutas a la flor, como esas cosechas que se venden a la flor. Bueno, yo te voy a vender visa para un año. Tú vas a tener un año de visa, paga $150 por esa visa. 6 meses. ¿Por qué le importaba? Si era lo que le importaba era ser ricos. Entonces, había una disposición en la Cancillería de que esas visas no se podían expedir por más de 30 días, las visas haitianas, a los haitianos. Porque saben el relajo que hay con la invasión haitiana para acá, pues usted le da una visa de un año y ya en un año se quedan ellos los haitianos. Aquí dicen que ellos están legales, aquí que vinieron legal y que ellos están legales. Porque el que viene con una visa aquí entiende que ya esa visa se le vence y él sigue siendo legal. Porque está en la española para los americanos, como dicen los americanos. Está en la española, está en su territorio. Ese relajo de las intendencias, recuerdo que el propio presidente de la República lo festinaba. Le voy a dar un año a cada uno de estos amigos míos para que se hagan ricos. Ustedes están oyendo claro lo que yo estoy diciendo, como dice el señor, el doctor Marino Vinicio Castillo. Dios mío, no ha valido. Desde esa época nosotros venimos denunciando, escribiendo todo eso. Bien, pero no se nos va a hacer caso, ni el interés de hacer caso. Vino el gobierno de Leonel Fernández, lo mismo. Porque hay que decirlo, fueron todos. Ahí hubo, por lo menos, en el gobierno de Leonel nada más hubo uno, yo creo que se quedó fijo ahí, ese joven, como cónsul en Puerto Príncipe, pero después los demás consulados vendiendo. Recuerden el caso del chino vegano, cuando también tiempo del PRD. Ese consulado de Juana Méndez vendiendo visas y traficando chinos, porque también esos consulados se han prestado para todas las vagabunderías contra la República Dominicana con tolerancia de los gobiernos. Pues bien, el Listín Diario ha tenido que ir 2 veces sobre el tema y todavía este gobierno todavía hizo lo peor. Porque este gobierno le anunció al país, a raíz del primer escándalo que destapó ese trapiche, que lo destapó el Listín Diario, donde todo ese tufo maloliente de inconductas, lo sacó hace un tiempo que el Listín Diario sacó eso. ¿Qué hizo el gobierno, este gobierno? Ante tantas evidencias, bueno, en la Cancillería estamos ideando un plan para que ese servicio sea privatizado, todo una neblina, regar, como se dice, un gas lacrimógeno para enceguecernos a todos, que vengan las lágrimas y no podamos ver. Y con eso quisieron callar el escándalo, este gobierno. Pero en el gobierno de Danilo Medina fue muy parecido a de Leonel, con una diferencia de que el que mandó Danilo Medina allí, como cónsul a Puerto Príncipe, ese se quedó los 8 años, yo creo, allí. Ese señor compró media región sur, dijimos nosotros aquí, el cónsul ahí. Tolerado, aprobado, y todos esos cónsules vendiendo visa como si fuera esos verdaderos vales de un colmado. O vendiendo como las tarjeticas que vendían antes para la recarga de teléfono. Un desastre. Tolerado y aplaudido por el gobierno de Danilo Medina. Traidor también. Entonces, los gobiernos han ido tolerando esa vagabundería que son esos consulados allí para hacer ricos a muchísimos holgazanes y corruptos de todos estos gobiernos que diríamos que con un súbito interés por la transparencia, salen y dicen que se van a corregir los males y que viene el cambio. ¿Y el cambio qué hubo? El cambio con las visas, nada. Peor cada día. Y ahí lo sigue denunciando el Listín Diario por segunda oportunidad. Ustedes verán el gobierno mañana dando una respuesta que ya tienen ese plan elaborado, que ya eso se va a acabar. Y mentiras, no se acaba nada, porque hay negocios que vienen de esos fondos que se elaboran allí, que se obtienen allí, de ese negocio.
vienen a parar a Santo Domingo, porque aquí no somos suizos, ni somos de Labia, ni somos de Finlandia, para no darnos cuenta de lo que está pasando aquí. Que eso es un desorden promovido desde República Dominicana. Y así han metido millones de haitianos aquí. ¿Qué le importa a Danilo Medina eso? ¿Qué le importa al gobierno de Luis Abinader? Estamos llenos de haitianos vendiéndole visas. Aparte de lo que vienen por su cuenta. Esa visa la cobran los guardias. Una verdadera vergüenza para este país. ¿Y quiénes son los culpables de eso? ¿Los haitianos? No, son los dominicanos los culpables de eso. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos dicho aquí? Señores, ¿para qué sirve un consulado dominicano en Belader? ¿Para qué sirve eso ahí? Puede haber uno en Puerto Príncipe, bien, o hasta en Juana Méndez porque hay relaciones comerciales ahí cercanas. Pero ahí apenas con 2 consulados yo creo que ya, y con un rigor, ponerle rigor a eso. Las visas no pueden ser más de 30 días a todo el mundo. A menos que sean visas tal vez por asuntos médicos, que tenga que venir una gente de esa de allí, tenga más tiempo aquí, qué sé yo, porque también se dan servicios médicos. Pero este país tiene que disciplinarse, estos gobiernos tienen que dejar de ser más transparentes, tienen que ser más transparentes y dejarse de estar hablando tantas mentiras. Porque este país ya nosotros no somos tontos, aquí no hay tontos, ni la gente está creyéndose una cosa que le están diciendo, no es verdad que la gente cree eso. Lo que pasa es que este es un pueblo también que tiende a ser proverbialmente olvidadizo, como hemos dicho nosotros muchísimas veces. Pero ¿cuántas veces que va a tener que escribir el Listín Diario y traerlo en primera página? Para que se acabe ese negocio vulgar fomentado desde Santo Domingo. Algo increíble, que va en contra de los intereses del país, porque eso es lo grave de esa situación. Pero ustedes verán, mañana ustedes verán las respuestas de la Cancillería diciendo ya tienen ese plan listo para ejecutarlo y que eso va a pasar al sector privado, que es quien va a manejar esas visas. Y entonces sigue Haití creándonos problemas, pero esos son problemas creados desde aquí. Miles, decenas de miles, centenares de miles de haitianos están aquí por eso, por ese negocio vulgar, montado por los gobiernos dominicanos. Porque hay que decir esa verdad, vendiendo visas, pero vendiendo visas para que se establezcan esas familias haitianas completas aquí. Entonces es muy cómodo usted coger una visa, venir con todas sus mujeres y mudarse aquí, con todos sus haitianos. Aquí está prohibido deportar haitianos, porque Estados Unidos dice que no se puede deportar haitianos, mientras ellos deportan niños y a todo el mundo. Y fíjense todavía la acusación que nos hace. Ahí yo creo que hay miren, esos son haitianos con sus niños, deportados desde Estados Unidos. Pero ellos lo pueden hacer, nosotros no podemos hacerlo. Entonces uno no entiende qué país somos, cómo es que estamos organizados. Estados Unidos anda buscando un tercer país para meter haitianos, pero quieren que sea República Dominicana. Oye, ¿por qué ustedes no pongan a Brasil o díganle a México o a ustedes mismos o a Canadá o a Argentina, como hemos dicho, o a Francia en la Guyana? No, a República Dominicana. A la Hispaniola, que los retenga, porque ellos son todos negros iguales, y algunas cabezas blancas que hay en Santo Domingo, pero la mayoría son negros haitianos y negros dominicanos de la Hispaniola. Sabiendo uno, porque lo dijimos la semana pasada aquí, pero eso es conocido del globo, la historia. Estados Unidos, los primeros fueron los ingleses, su madre patria. Lo que establecieron en Sierra Leona, como dije yo la semana pasada aquí, los primeros asentamientos de negros libertos de Londres. En Sierra Leona crearon ese país, porque que ellos siempre han sido antinegros, son esclavistas, racistas, pero los malos somos nosotros y no tienen pudor para decírnoslo. Por Dios, ¿y a dónde que vamos a llegar? Entonces,
Estados Unidos, bueno, copiando a su madre patria, dijo, vamos a buscarle una república a nuestros negros, a nuestros prietos, porque vamos a hablar claro, porque así que lo tratan como bestias. Hubo un programa que yo he mencionado aquí de higiene racial en Estados Unidos a las negras cerrándole los úteros en los años 50. ¿Y qué país de América Latina ha hecho eso? Pero ni los españoles, en época de la esclavitud no existía eso porque las negras eran valoradas, los vientres, porque mientras más muchachos parieran eran más esclavos que había. Más negocios, más cerditos negros para el trabajo o más mulitos negros para el trabajo, más músculos para el trabajo. Eso era lo que había. Entonces Estados Unidos creó la República de Liberia. Lo hemos dicho nosotros aquí. Muy bien. Pero ¿ustedes creen que eso son políticas del siglo XIX? 1847 o 50, que Estados Unidos compró a Liberia en África. No, todavía hace 2 meses, hace 3 meses. Creo que no hace 90 días. Que Inglaterra contrató a Ruanda en África para llevar ¿qué? A los desplazados, a los que vienen en las pateras de África, y los que vienen de Yemen, y los que vienen de Siria, y los que vienen de Mali, y los que vienen de Sierra Leona, y los que vengan de Camerún, de Senegal, de Afganistán, de donde vengan. Miren, Ruanda, alquílenme un espacio para nosotros despachar a esta gente y mandárselo a ustedes allí. Reténgannoslo allá y le vamos a pagar como verdaderas reses, cabezas. Esas son las potencias. Entonces República Dominicana, no, eso no existe República Dominicana. La española es lo que existe para esos cerebros deformados que hay en los Estados Unidos. Vamos a estar claros. Entonces ellos pueden despochar los niños, UNICEF. ¿Qué tiene que hacer el gobierno dominicano? Nosotros dijimos aquí que el presidente Abinader lo primero que tiene que hacer es buscar ese CD hecho por CDN sobre las parturientas haitianas y enviárselo a las Naciones Unidas, pero no en dárselo para que ellos lo voten, sino a la delegación dominicana que lo pase allá en una sesión de esas especiales. Le pase el video de cuál es la situación de las parturientas. Y esos 10,000 millones de pesos que nosotros gastamos en haitianos, en su salud, mandarle esa factura a Naciones Unidas también. Tengan para que lo paguen o nos lo devuelvan a nosotros, porque ustedes nos critican porque somos racistas. Pero resulta que nosotros estamos pagando 10,000 millones de pesos de los impuestos que pagan los nazis dominicanos, los arios dominicanos, para atender a los negros, pobres negros haitianos. Vamos a mandarle esa factura ya, presidente Abinader. Y mándele los videos de CDN, que lo hemos pasado aquí muchísimas veces, sobre las parturientas haitianas. Y ustedes verán que no hay una voz que se atreva a levantarse contra la República Dominicana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores
y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esa gente de ONU, UNICEF y todo eso, esa gente hay que sacarlos de aquí, pero que los gobiernos son muy débiles, los gobernantes son muy débiles. Estos funcionarios de Naciones Unidas muchas veces se entrometen, y lo igual que los norteamericanos, igual que los europeos, les gusta entrometerse en la política y en los asuntos criollos nuestros, porque los gobiernos le abren, le dan espacio. Pero yo recuerdo, aquí hubo un señor de la FAO, es decir, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Rodrigo Santa Cruz, creo que era el nombre de él, Rodrigo Santa Cruz, barbas tupidas, eran de aquellos chilenos y argentinos que salían huyéndole a las dictaduras militares de Chile y de Argentina y de Uruguay, pero ellos se protegían, todos esos izquierdistas y comunistas siempre se han protegido en esos organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Interamericano, la CEPAL y la OEA, y se fueron protegiendo muchos de ellos. Entonces caían en estos países y eran diplomáticos. Hubo uno, ese que yo menciono, Rodrigo Santa Cruz. Nosotros estábamos con Balaguer, me acuerdo yo, entregando unas viviendas en Esperanza. Ahí en el cruce de Esperanza, por ahí, se hicieron unas viviendas. Y Balaguer, eso era un juego en los gobiernos de Balaguer, valga la aclaración, entregar viviendas. Ahora estos gobiernos entregan 100 viviendas y es un escándalo. Nosotros estamos haciendo lo que nadie había hecho, entregamos 500 viviendas en un sitio, pero van 2 años y han entregado 600, 500 viviendas. Y yo me acuerdo que en un año se entregaron más de 8,000 viviendas de reforma agraria, me acuerdo yo. Y esas fueron ahí en Esperanza. Bueno, he citado muchas veces el caso de la Pichinga y los limones de Nagua. 320 viviendas. En un solo día fuimos con Balaguer allí. Y eso salía en letras pequeñas en los periódicos. Apenas, porque ya era una rutina entregar viviendas, Balaguer, entregar ciudades, agrovillas, porque esa es la pura verdad. Y ahí están.
si quieren ir a verlo, los que duden. Pero recuerdo que ese día, yo creo que era jueves o sábado, se le hizo una pregunta a Balaguer de que ese señor de la FAO había señalado que el país tenía 62% de pobreza extrema en el país. Y yo recuerdo que Joaquín Balaguer señaló con ese recto juicio de razón y de palabra de Balaguer, su experiencia. Y Joaquín Balaguer respondió, bueno, si Naciones Unidas o ese representante de Naciones Unidas en el país, si tienen esas referencias y esas estadísticas, lo más lógico es que el país esté lleno de socorristas de Naciones Unidas, porque es un país que está en la pobreza extrema. Señor, esa fue la respuesta de Balaguer, me acuerdo yo. Y ya en la noche, ese señor Santa Cruz estaba en el Palacio Nacional pidiendo excusas a Balaguer. Pues yo no sé si Balaguer lo recibió, pero fue al Palacio a pedir excusas y a aclarar que él no había dicho eso. Y aún así se tuvo que ir del país, porque es que Balaguer era un gobernante de verdad. Vamos a hablar claro, porque es que a las cosas hay que decirlas con claridad. Entonces ese señor que le faltó el respeto al país se tuvo que ir del país. Ese señor Santa Cruz, me acuerdo. Yo no voy a decir que Balaguer lo sacó, porque Balaguer es un hombre demasiado educado y demasiado diplomático para insultarte, pero si tú entrabas en contradicción con el presidente de la República, lo más lógico es que tú te fueras del país, que te vayas, porque va a entrar en problemas y el régimen te la va a poner difícil. Y Balaguer en eso era un maestro, un verdadero maestro de la sospecha. Dios mío, cuántas diferencias. Pero yo sé que pedirle peras al olmo. Pero es que estos son unos gobiernos temblorosos, como yo he dicho, y a estos funcionarios de Naciones Unidas, de OEA, dígame usted, Danilo Medina, eso era un gobierno entregado, ustedes recuerdan con el caso del señor de la OEA, el secretario general de OEA insultó el país y después este gobierno lo recibe y yo creo que lo condecoró en el Palacio Nacional. Ustedes saben lo que es eso. Hoy el mismo Ban Ki-moon vino aquí, le faltó el respeto, el secretario general de Naciones Unidas. Y el gobierno lo que hace es que le dice que no le puedo, porque somos muy pobres, muy chiquitos, como si la soberanía fuera transferible, como si la soberanía fuera un negocio, pero ¿y cómo es posible una cosa igual? Eso es, ¿cómo yo digo? Eso es inmanente, eso es inmanente, es la soberanía, pero Danilo Medina conocía eso, su régimen. Pero así es que no hemos manejado, lamentablemente. Bueno, qué pena. Y yo vi que Qatar hizo un estadio con 950 furgones. Hay un estadio para jugar fútbol. Cuando termine el mundial lo van a desmontar, no sé qué van a hacer con los furgones. Pero nosotros sugerimos aquí, vamos a llenar la frontera de furgones. Cada furgón pequeño de eso es un cuartel con 6 guardias. Y vamos a mudar el ejército ahí. 300, 500 furgones, 1000 furgones va a comprar el Estado. Y lo va a instalar ahí en la línea fronteriza. No hagan el muro. Si quieren, no hagan el muro. Vamos a ponerle esos que son cuarteles verdaderamente útiles, móviles, si se quiere, y que tengan su propia energía sobre la base de paneles solares. Y esos guardias, 5 o 6 guardias en cada sitio de estos, en esa frontera, 900, 1000 furgones, qué sé yo, lo que haya que poner ahí. Y no pasa un haitiano, si quiere el ejército, que no pase. Pues si el ejército se nos vende como está vendida la Guardia Fronteriza, no tenemos país. Si es por los militares, no tenemos país. Porque lo vamos a perder, porque los guardias lo que están es buscando pesos. Qué vergüenza. Bueno, el gobierno, que muchas veces ahí hemos visto sus 2.400 millones de pesos para comida, la fiesta blanca de la Navidad, y vamos a repartir. Este gobierno, dijimos nosotros el día pasado,
se ha caracterizado por estar dando cosas. A los ahogados, vehículos ahogados, 100,000. Las viviendas de los damnificados, todo eso va bien, 5,000 millones de pesos para todo. Este gobierno dando dinero. Ahora anuncia 2.400 millones en comida. Y todo es regalando, pero al mismo tiempo busca 36 préstamos en este año nada más. Presupuesto de billones. Este gobierno ha manejado más de 2 billones de pesos. Y entonces la sobra en ejecución. Fíjense que se quejan, hasta el senador de Nagua se queja que el malecón va lento. Pero todos los senadores y todo el mundo se queja de que las obras no avanzan. Hay muchos problemas con el gobierno con eso. Pero el gobierno se ha echado muchas vanaglorias con el asunto de los títulos definitivos. Y nadie ha hecho en reforma agraria que sea lo que ha hecho este gobierno entregando títulos definitivos. Y yo siempre dije, señor, esos títulos definitivos son un liquidacionismo agrario. Eso es contra reforma agraria, porque van a desaparecer la reforma agraria. Digo ahora, los gobiernos que tienen mérito de reforma agraria, los que hablaban de reforma agraria, hacían los canales de riego, hacían las parcelaciones, se echaban la canana de quitarle la tierra a la gente que la disfrutaba, o le aplicaba la ley de cuota aparte, y se buscaban los terrenos baldíos, o los terrenos en latifundio, o los terrenos del Estado en manos privadas, se le quitaba a la gente, se hacían los asentamientos y había que echarse esas cananas, decía yo, o lo he dicho muchas veces. Digo, ahora los gobiernos, el anterior y este, se dan el lujo de dar muchos títulos. Pero eso no es loable, lo loable dar la tierra. Ahora el gobierno tiene una oportunidad. En Vicentillo, en el CEI, ahí hay unas 18,000 tareas que fueron declaradas de utilidad pública por Balaguer. En los años, no sé en qué año, 1975, 74, 70, no recuerdo por ahí. Balaguer declaró de utilidad pública, pero yo sé que los gobiernos muchas veces declaran utilidad pública, pero no pagan. Entonces se declaró esa utilidad pública, esos terrenos. La gente parece que lo ocupó, pero el gobierno no pagó eso, pienso yo. Esa gente fueron desalojados y ahí ha habido una crisis con eso desde el gobierno de Danilo Medina, que le habló muchísimas mentiras a esa gente. Y que iban a comprar los terrenos, que iban a ser asentados ahí o en otro lugar, no se hizo nada. La gente han vuelto con ese problema y este gobierno va a tener que enfrentar ese reclamo. Pero el gobierno, como dice que está haciendo el mejor trabajo que se ha hecho en el área de reforma agraria y en el agro, tiene la oportunidad de vindicarse. Porque si adquiere esos terrenos y asiente esos parceleros, excelente, esa es una labor agraria. No es lo mismo repartir títulos que asentar. Entonces el presidente va a tener ese reclamo continuo en el 2023. Y el gobierno tiene que buscar una solución o hacerse como decía el Selvano famoso. El doctor Goico Morales, hacerse el chivo demente o el caprino demente, es decir, se hacerse el chivo loco, como decía el licenciado Goico Morales. Pero hay que ponerse a prueba con su lucha agraria, sus decisiones de reforma agraria. No es lo mismo, repito, dar un título que usted esperar ahí y asentar. Eso es muy difícil. Bueno, el tiempo ya prácticamente me da para decirle lo siguiente. Los autoritarios, miren cómo está China, señores. Porque esas dictaduras solamente responden a macanazos y a tiros, y ni gases, tiros y golpes y apresamientos, y a los periodistas los odian. Vi ahí los periodistas de Televisión Española, revisados, requisados, cámara quitada. Otro de la BBC de Londres, maltratado, golpeado. No quieren nada con periodistas. ¿Por qué esa China?
Esa es la China que tiene muchísimos defensores en este país. Y la Rusia genocida tiene muchísimos defensores, señor Putin. Y el de Corea del Norte y los de Cuba que le dan palos, garrotazos a los que luchan en las calles. Entonces en China la montaña no para el ratón. Ahí no es como se acostumbra a decir cuando hay cosas grandes que esperar, eventos grandes y sale un ratoncito huyendo de la montaña. No, ahí lo que para es un león la montaña. Porque en China lo que salen son miles de policías y de militares, como pasó en Tiananmen, cientos de miles de muertos jóvenes ametrallados, y hoy anda China en las calles. Miles de chinos en la calle, y eso es un peligro mayor para esa dictadura. Vamos a ver qué pasa. El petróleo está bajando a $76. China está confinando su población porque sabe que ese virus, ellos saben la peligrosidad del virus, que ese virus salió de Wuhan. De ese laboratorio salió, y ellos tenían su vacuna porque es muy rápido que encontraron la vacuna los chinos. Y nos la vendieron a todo el mundo. Y ellos han puesto más de 3.000 dosis, 3.000 millones de dosis de vacuna a su población también. Ellos saben la peligrosidad de ese virus que salió de ese laboratorio de Wuhan y no salió del mercado, como han querido decir. Entonces han querido, sabiendo la peligrosidad de eso, tienen a este pueblo cerrado, y ese es un pueblo que tiene 1.400 millones de almas, señores. Esa gente en la calle, eso es un lío. China, el petróleo ya bajó a $76. La Unión Europea le fijó un tope al petróleo ruso para quebrar a Rusia. Porque esos son precios para que quiebre, de sanciones. La situación no es buena para esos dictadores, que lo sepan, que las van a pasar muy mal, porque esos pueblos se rebelan y no resisten ya más sacrificio. Pero todos acusan al gran Satán. Ahorita dicen que Estados Unidos es el que promueve esos desórdenes, como dicen los de Irán, dicen los de Cuba, dice Rusia, y todos los tiranos alegan lo mismo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.